Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Josué Machaca y en esta serie de videos vamos a precisar acerca del liberalismo en el contexto peruano y en el contexto mundial, ¿por qué no? También vamos a precisar diferencias entre liberalismo o libertarianismo y estos conceptos que se van matizando. En unos siguientes videos voy a hablar de todos estos conceptos. En el presente solamente me voy a enfocar en lo que es el liberalismo. El liberalismo es una corriente política, social y económica que defiende la libertad individual, la igualdad de derechos y oportunidades y sobre todo la limitación del poder del Estado. Esta idea o esta ideología surgió en el siglo XVII como reacción al absolutismo, a estas monarquías que imperaban en Europa en aquella época, pero se consolidó mayormente en la Ilustración al ver los resultados en materia económica, por así decirlo. Es por eso, inclusive, que muchas personas creen que el liberalismo es una idea que encaja más en las clases sociales más altas. Mas no es así. En países europeos, donde ya aparece un tremendo movimiento de clase media, creo que es ahí donde se materializa por los resultados económicos que trae. En el contexto político, el liberalismo está amarrado con lo que es la democracia representativa. Sobre todo, esto se debe dar en un contexto de separación de poderes y sobre todo cuando exista Estado de Derecho. No podemos hablar de democracia sin separación de poderes y sin Estado de Derecho. Estos tres son pilares porque son como que la raíz para luego poder hablar del éxito económico que tiene el liberalismo. En términos económicos, el liberalismo defiende, por ejemplo, la competencia, la propiedad privada, la economía de mercado, porque estas condiciones son las que brindan mayor prosperidad y bienestar, no solo para una clase, sino para todos. Y en el contexto social, hablamos, por ejemplo, de la igualdad ante la ley, que no se encuentre diferenciación alguna en las personas entre los seres humanos por cuestiones de raza, género, religión, clase social, etc., sino que todos los individuos somos iguales ante la ley y podemos desarrollarnos y alcanzar nuestras metas de la mejor manera usando nuestros propios medios. Decía que en materia económica el liberalismo ha tenido más éxito y esto se debe a tres ideas principales, ¿no? Propiedad privada, libre mercado y limitación del poder del Estado. Sin embargo, aquí voy a hablar de algunos conceptos que son bastante difundidos en temas de liberalismo, que son, por ejemplo, la libertad individual, la igualdad ante la ley, la democracia representativa, el Estado de Derecho, los derechos individuales, la iniciativa privada y el libre mercado. Vamos a repasar bastante rápido estos últimos conceptos. Libertad individual, cada individuo puede hacer lo que mejor le parece sin que esto perjudique la libertad de los demás o su bienestar. Igualdad ante la ley, todos los individuos somos iguales, no iguales en materia de, por ejemplo, forma o en cuestiones triviales, sino somos iguales ante la ley, independientemente de la raza, género, religión, clase social, etc. Todos deben ser sometidos bajo las mismas reglas. Democracia representativa, el pueblo tiene que elegir a sus gobernantes en elecciones libres y justas. Esto de acá tiene que matizarse bajo, por ejemplo, la división de poderes o un Estado de Derecho. Derechos individuales. Todos los individuos tenemos los mismos derechos inalienables que no pueden ser restringidos por el Estado bajo ninguna circunstancia. Iniciativa privada. La economía debe basarse en lo que es la inversión privada y no en la intervención del Estado, o por lo menos limitar la intervención del Estado. Es ahí donde existen ya los diversos matices que van a ir divergiendo el liberalismo. En una etapa inicial, por ejemplo, hablamos del liberalismo clásico. Hoy por hoy el liberalismo ha madurado. Y el último concepto importante es el libre mercado, y este es el concepto más controvertido, por así decirlo. El libre mercado dice que la economía debe funcionar de manera libre, sin intervención estatal y sin restricciones gubernamentales. Es aquí donde existe la controversia, porque si esto lo llevamos al terreno práctico, vamos a tener muchos contextos en los cuales no necesariamente se puede abogar por un libre mercado. La idea o el objetivo primario del liberalismo es conseguir llegar a ese libre mercado. Por eso,
muchas veces se tiende a amarrar el concepto de libre mercado con el capitalismo. O sea, amarrar el liberalismo con el capitalismo, cuando son dos conceptos diferentes que sí están relacionados. Por ejemplo, el capitalismo se basa en la libre competencia, en la propiedad privada, más existen también versiones malas, ¿no?, del capitalismo, por así decirlo, que son, ya ahí entramos en un debate que vamos a hablar en los siguientes videos. Por ejemplo, en el caso del mercantilismo o en el caso de la existencia de monopolios, oligopolios, monoopsonios u otras barreras de mercado que hacen que no se pueda llegar a esta competencia, que es el objetivo primario del liberalismo. En los siguientes videos vamos a hablar sobre todo estas corrientes políticas que han existido en el liberalismo y el contexto de cómo se podría llevar a cabo en el Perú, implementar realmente en las ideas de la libertad para poder tener una sociedad más próspera. Nos vemos.